Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de marzo de 2019 y esto es La Contracrónica. Venezuela ha padecido estos últimos días el mayor apagón de su historia, lo cual es mucho decir porque este es un país que desde hace unos años vive envuelto en múltiples apagones uno tras otro. Este último empezó a las 5 de la tarde el pasado jueves, es decir, el jueves 7, y todavía hoy, estamos ya al lunes 11 de marzo, no se ha restablecido del todo el suministro eléctrico en todo el país. El grueso del apagón se extendió durante más de 50 horas, es decir, durante más de 2 días. Al principio se pensó que era un corte de los muchos que tienen lugar cada semana en Venezuela. Pero no, esta vez era diferente, de hecho bastante diferente. La luz se fue en todo el país, prácticamente todo, solo estaba iluminado los que tenían un generador propio, una planta de generación propia, y así durante, pues eso, como os he dicho antes, durante más de 2 días. El viernes la situación de emergencia era tal que el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno ejecutivo, digamos, porque luego, como bien sabemos, hay otro gobierno que es el legítimo, que es el de Juan Guaidó, pues el gobierno ejecutivo suspendió la jornada laboral porque no se podía ni tomar el metro ni siquiera apenas salir de casa porque no había electricidad ni siquiera para los ascensores de los edificios. La gente, lógicamente, tuvo que permanecer en su casa o en la calle buscando algo de comer, que es una labor que cada día tienen que desempeñar para su disgusto más venezolanos, mientras en los hospitales pues se mascaba la tragedia. Estas imágenes de los hospitales y estas historias nos han llegado y nos han roto a todos el corazón a lo largo de los últimos días. En fin, decenas de personas, desde pacientes de diálisis hasta neonatos, han muerto en las clínicas por falta de fluido eléctrico, lo que ha constituido pues probablemente la mayor tragedia hospitalaria también de toda la historia de Venezuela. El gobierno, por su parte, y como era previsible, porque siempre hace estas cosas, acusa a la oposición y a los Estados Unidos de haber saboteado el sistema eléctrico. Pero no, la culpa es suya, enteramente suya. Vamos a verlo. No sé si habéis visto imágenes de Caracas, no solo de Caracas, sino también de otras ciudades de Venezuela, que a veces tendemos a pensar que Venezuela es solo Caracas y no es un país de 30 millones de habitantes, algunos menos porque 5 millones se han ido del país, pero es un país muy grande con ciudades importantes como puede ser pues Maracaibo, la ciudad de Valencia, que es bastante grande. También hay una Barcelona en Venezuela, está al oriente de Caracas. Pues en todas las ciudades, también en el campo, en todo el país hubo un apagón, algunas imágenes han llegado, no muchas, porque no es fácil enviar imágenes desde los teléfonos o desde las computadoras en un país sin suministro eléctrico y por lo tanto con un acceso a internet bastante restringido. A lo largo de este domingo la cosa se fue normalizando y si nos ha empezado a llegar ya vídeos, fotografías. Yo desde luego durante el jueves y el viernes intenté buscar material y encontré algo, obviamente, pero no todo lo que quería, más teniendo en cuenta la gravedad del problema. Las que han llegado, las que yo he podido ver, que han sido unas cuantas, mientras preparaba este programa, muestran un país totalmente a oscuras, un país bloqueado, como en un estado, como si se hubiese detenido el tiempo. Las de Caracas, concretamente, muestran una ciudad que parece sacada de una de esas películas de ciencia ficción, de esas distopías futuristas en las que todo de pronto se paraliza, todo se viene abajo por una catástrofe imprevista y repentina. Qué sé yo, puede ser una invasión alienígena o que se ha parado el núcleo metálico de la Tierra o alguna cosa de estas que vemos estas películas fantasiosas. Las imágenes, tanto las imágenes fijas como en movimiento, a mí me transmitían esa impresión, lo cual tampoco tiene nada de extraño. Imaginemos, estemos donde estemos, en cualquier ciudad, en Madrid, que es donde estoy yo, o en Buenos Aires, o en Ciudad de México, en Barcelona, o en Bogotá. Imaginad que mañana, ahora mismo, en este preciso instante, de pronto se apaga la ciudad. Deja de haber fluido eléctrico. No se puede separar los ferrocarriles, no se puede ni cargar un teléfono móvil, ni encender una computadora, ni la televisión, nada. No olvidemos que y a partir de ahí pues se cae, por supuesto, no hay radio, no hay nada, no hay emisiones de televisión. La electricidad mueve nuestro mundo.
vivir sin ella es algo que, digamos que no es una opción, y más en los tiempos que corren en los que andamos todos como locos con un enchufe en la mano. Cuando viajamos, llegamos a un hotel y resulta que tenemos que cargar 3 aparatos y nada más tenemos un enchufe y nos volvemos locos, etcétera. Al extremo que yo ya cuando viajo voy con una pequeña regleta para poder cargar pues el libro electrónico, el teléfono, el iPod, etcétera. Bien, pues esto llevároslo un poquitín más lejos, y que lo que tengáis que cargar no sea un teléfono, sino que tengáis que poner a funcionar, por ejemplo, un quirófano. O simplemente iluminar una ciudad de noche. Bien, lo de Venezuela no ha sido ninguna catástrofe imprevista y repentina. Es decir, que la apariencia era de una película, una distopía futurista, pero no tenía nada de imprevista y nada de repentina. Es decir, no es imprevisto porque el suministro eléctrico falla desde hace años. Y esto se sabe, y se sabe bien. Los venezolanos lo conocen de primera mano. Los apagones en Caracas son algo tan común como los problemas de suministro de agua corriente. Cualquier caraqueño lo sabe a la perfección. Sabe que para hacer el aseo diario pues tiene que andar vigilando la cantidad de agua que gasta. Y lo mismo con la luz. Sabe que en cualquier momento se puede ir. Puede estar en este momento viendo la televisión, pero una hora después no tiene la certeza de que va a poder seguir viéndola. Echemos un vistazo a la hemeroteca, que es lo que he hecho yo. Había oído muchas veces y había leído un montón de noticias en los últimos 2 o 3 años de los apagones sistemáticos en Caracas, y lo que he hecho ahora, mientras preparaba esto, es ir a la hemeroteca, la prensa venezolana, ir viendo noticias y, bueno, llevármelas a la libreta, para hacerme una idea general y transmitírosla. A ver, en el mes de diciembre, hace pues 3 meses, un apagón obligó a suspender un partido de la Liga de Béisbol ante los Leones de Caracas. Vamos a imaginar un partido Real Madrid-Barcelona que se tiene que suspender porque están jugando en el Nou Camp y se apaga la luz. Se tienen que meter los jugadores en los vestuarios y el público irse a su casa como bien pueda. En metro no, desde luego. Jugaban en concreto los Leones de Caracas y los Águilas de Zulia, que son como 2 equipos allí de béisbol especialmente buenos. En el mes de marzo de 2018, los habitantes de varios distritos de Caracas llegaron a organizar un cacerolazo en la calle para protestar por los continuos apagones de la ciudad. Es decir, para que al final la gente salga a la calle a protestar, es que la luz se va bastante más de lo que vuelve. En el mes de julio, estoy hablando del año pasado, otro gran apagón dejó sin fluido eléctrico a grandes áreas de la capital y de los estados Vargas y Miranda. Son 2 estados vecinos del distrito capital. Unos días más tarde, también en el mes de julio, la Asamblea Nacional tuvo que suspender la sesión por un corte de luz que afectó a 4 estados, pero que afectó incluso a la Asamblea Nacional. Encendieron la planta generadora que tienen allí. Es muy común y muy habitual en Venezuela que ciertos edificios dispongan de su propia planta generadora, pero es que llegó un momento en que se les acabó el gasoil, no podían seguir alimentándola. Esto fue en julio. En agosto se registraron 3 grandes apagones en la capital. Estoy hablando de grandes apagones, no es unas manzanas o un pequeño barrio, no. Áreas enteras. En concreto, hubo grandes apagones el día 2, el día 14 y el día 17 de agosto. En el último de ellos, en el del 17, hubo zonas de la ciudad que permanecieron a oscuras durante 2 días con sus 2 noches. Esto os he relatado así deprisa algunos apagones del año pasado. Importante, que se tuvieron que suspender partidos, que la propia Asamblea Nacional se quedó sin energía eléctrica. Pero es que se estima que en el año 2018 hubo 10.000 apagones en Venezuela. 10.000. Esto lo podemos dividir entre la cantidad de días que tuvo el año. Bueno, tengo una calculadora delante. No tengo más que dividir 10.000 entre 365 y me salen 27 apagones diarios. 27,3 concretamente. En fin, que es esto de que la luz se vaya y vuelva a capricho en cualquier momento y en cualquier lugar sin previo aviso es la norma y no la excepción dentro de las ciudades venezolanas. Si habláis con cualquiera de allí os lo puede contar de primera mano. Es bastante habitual que calles enteras permanezcan a oscuras siempre, es decir, que se fue la luz hace años y no ha vuelto en calles, en autopistas, y que el suministro registre pequeños cortes a diario.
Pero a las 11 de la mañana pues se va y luego vuelve pues a las 11:15. Se vuelve a ir a las 4 de la tarde y vuelve a las 4:17. Una cosa bastante habitual, algo con lo que los propios caraqueños o los propios venezolanos por extensión han aprendido a vivir. Al final se aprende, uno se acostumbra a todo, claro. Eso en Caracas y en las ciudades. En muchas áreas rurales la electricidad simplemente no llega, por lo que son habituales los generadores de gasoil. Como os digo, aparte de esos edificios, en zonas rurales, pueblos enteros que se iluminan por sus propios medios. Tienen acceso a gasóleo, pues lo ponen y mantienen, aunque sea una pequeña corriente, pero la mantienen. Si es que pueden, claro. No sé, si estuviésemos hablando de un país africano como el Congo o Nigeria, pues no habría nada de lo que sorprenderse. Estas cosas pasan en el África subsahariana, han pasado siempre y bueno, no es que vengan de un lugar peor. Incluso, seguramente si hablásemos con un congolés o con un nigeriano, nos dirá que el suministro es mejor que hace 20 años. Dirá, bueno, sí, ahora se va la luz, pero es que alguna vez la luz ha sido estable. Es lo primero seguramente que nos preguntaría un habitante de Lagos. Que no es la capital de Nigeria, ¿eh? Es la ciudad más grande, pero no es la capital. Pero sí es la ciudad más importante de Nigeria con diferencia. Seguramente las cosas han mejorado, siendo malas hoy. Pero no, hablamos de Venezuela, que en términos eléctricos y en otros muchos fue uno de los países más avanzados de América, pero con diferencia sobre los demás. Tanto que a Venezuela fue uno de los primeros países de la América hispana al que llegó la electricidad, de manera industrial y sistemática. Es decir, que contaron con un servicio de suministro eléctrico estable. He ido a mirarlo por pura curiosidad, no lo sabía. La primera empresa eléctrica en Venezuela se fundó en el año 1895. Se llamaba Electricidad de Caracas, más conocida como EDC. Una empresa la fundó un tipo muy jovencito, por cierto, un tipo llamado Ricardo Zuloaga, uno de estos visionarios que, bueno, pues de los que ya en 1895 sabía que gracias a lo generosa que fue la naturaleza con Venezuela, el potencial eléctrico del país era inmenso. O sea, que tenían saltos de agua, todos los que quisiesen, un país en el que además llueve mucho y que es montañoso. Así que un par de años más tarde, en 1897, Electricidad de Caracas, EDC, ya generaba en una central hidroeléctrica que la empresa construyó no muy lejos de Caracas, en el cañón del río Guaire. Esto está en el estado Miranda. Para que nos hagamos una idea, la primera central hidroeléctrica en España no se instalaría hasta el año 1909. Entonces se abrió una pequeña central de Molinar, ya no está operativa, en un salto del Júcar en la provincia de Albacete. Venezuela, como vemos, fue pionera en la generación y distribución de electricidad. Pionera tanto a nivel americano como a nivel hispánico también. La empresa siguió creciendo, por supuesto, esta Electricidad de Caracas, y a ella se unieron otras, que no fue, por supuesto, la única. Hasta el extremo que hace 20 años, con la entrada del nuevo siglo, en el año 2000, pues Venezuela podía presumir de tener un sistema eléctrico bastante completo, más o menos bien equilibrado. Apretabas un interruptor de la luz y se encendía. La luz no era especialmente cara. Por lo que digo, la manera más barata y eficiente de generar electricidad es la hidroelectricidad y tenía esa ventaja. Le pasa un poco lo que a Brasil. Pues aquellos países de Sudamérica tienen buenos cursos de agua, un poco lo que le sucede a Paraguay. No hay más que instalar una presa y bueno, esa suerte, por ejemplo, pues no la tenemos en España. Y además empezaron a aprovecharlo desde muy pronto. Pues bien, cuando Chávez llegó al poder, en el año 1999, Electricidad de Caracas era una compañía tan grande y tan importante que era la empresa con mayor capitalización de la Bolsa de Caracas. Y el sistema eléctrico venezolano iba a la par. Era uno de los mejores de toda Hispanoamérica. A ello, evidentemente, contribuyó todas las instalaciones que habían ido creando los venezolanos a lo largo del siglo XX. Entre ellos, la construcción en los años 70 del embalse de Uri, que es esto es gigantesco, podéis ir a mirarlo a Google Maps, es fascinante ver el lago brutalmente grande, desproporcionado que hicieron. Esto está en la cuenca del Orinoco, el río Caroní, que es un afluente. Esto es un lago artificial inmenso. Para que os hagáis una idea, he ido a buscar cuando está lleno, ocupa una superficie
que es la misma que la provincia de Pontevedra, en España. Pues creo que cualquier gallego se podrá hacer una idea. Bien, eso le pusieron una presa con una potencia instalada de 10.300 megavatios. Eso es lo que tiene la presa el embalse de Guri. De nuevo, trayendo la comparación a España, la central de Aldea Dávila, que es la mayor central hidroeléctrica de todo el país, está ubicada en los Altos del Duero, tiene 10 veces menos. Son 1.100 megavatios. Bien, pues hoy la presa de Guri opera a medio gas. Opera a medio gas por falta de mantenimiento, básicamente. La mitad de las turbinas no funcionan, por ejemplo. En el apagón del otro día, pues uno de los problemas que tenían era que creo que tiene 20 turbinas y estaban solo 11 operativas. Luego más problemas de distribución múltiples. Y esta situación de abandono se reproduce por todo el sistema, es decir, en otros saltos de agua, pues como el del Macagua o el Francisco de Miranda, que se fueron haciendo también, ya digo, durante el siglo XX. De esta manera, y de una manera un tanto caprichosa, Venezuela ha pasado de ser uno de los países de Sudamérica que más electricidad generaba y mejor la distribuía, a permanecer intermitentemente a oscuras. Una cosa incomprensible. Por eso hacía antes la comparación con Nigeria o con el Congo. En el Congo la luz nunca se llegó a encender del todo, pero en Venezuela sí. Aquí habría que preguntarse, por lo tanto, ¿qué sucedió entre medias? ¿Qué sucedió entre esa Venezuela de los años 90, que tenía un suministro eléctrico más o menos garantizado, ya no un coste alto, y la situación actual, en la que la luz se va y se pasa 50 horas fuera y mueren los niños en los hospitales? Pues sucedió una expropiación, básicamente. O mejor dicho, varias expropiaciones. En el año 2007, es decir, hace 12 años, casi 12 años, Hugo Chávez decidió nacionalizar el sector eléctrico. Esto en España nos suena familiar porque es una de los puntos de la agenda fundamentales de Podemos. Nacionalizar como sea a cualquier precio el sector eléctrico. Las eléctricas son nuestras grandes enemigas. Lo que hizo Chávez fue nacionalizarlo, lo que quedaba en manos privadas, y lo puso todo bajo la tutela de un monstruo estatal que acababa de crear, al que llamó Corporación Eléctrica Nacional. Allí en Venezuela se le conoce como Corpoelec, sin más. Pues bien, a partir de aquí empezaron los problemas. Puede parecernos extraño, a mí me parece lo normal, es decir, que si me hubiesen preguntado en el año 2007 sobre esta maniobra, ¿qué crees que va a pasar después de esto que han hecho? Pues no sabría, la verdad es que no hubiera sido tan osado decir es que se va a pagar el país durante 50 horas. Probablemente hubiera dicho, empezarán a abundar los apagones y se descuidarán el mantenimiento, es decir, será un desastre. Lo que no hubiese adivinado a vaticinar es algo como el desastre, más con letras mayúsculas, que han terminado generando esta gente de Corpoelec y en general el régimen, que una cosa es lo mismo que la otra. El sistema que tenían anteriormente, un sistema descentralizado, había empresas privadas, también había empresas públicas. Era un sistema normal que se generaba la electricidad que el mercado demandaba, se realizaban las inversiones pertinentes, no son inversiones baratas, precisamente para mantener un buen sistema eléctrico. No se trata solo de construir presas, sino de mantenerlas, actualizarlas, mejorar su tecnología cuando aparece nueva, mantener toda la red de distribución, tenerla bien mallada, para que precisamente no haya apagones. En el caso de que sean necesarias nuevas centrales, pues construirse, porque ha aumentado mucho la demanda, en aras siempre de garantizar la distribución. Empresas como EDC, de la que os he hablado hace un momento, llegaron incluso a expandirse en su momento, en los años 90. Entraron en otros mercados, como el colombiano o el salvadoreño. Chávez acabó con todo aquello. Lo estranguló con las malditas expropiaciones, más en la época dorada de las expropiaciones, entre el año 2005 y el 2009. Es cuando pisó el acelerador de la revolución. Acabó con aquello en concreto, el Corpoelec la montó, y ya EDC la expropió con fondos de PDVSA. PDVSA al final ha terminado pagándolo todo, así está como está. PDVSA compró todas las acciones de EDC y de otras compañías eléctricas y estatalizó por completo el sector. Las razones que arguyeron, he estado mirando algunas notas de agencia del año 2007, claro, sí, en internet está todo,
Estaban entonces muy farrucos y muy huecos los chavistas, pensando que habían descubierto, pues no lo sé, acababan de descubrir América otra vez con esto. Decían que era una cuestión estratégica, que no se explicaban cómo había podido ser EDC privada durante 100 años o más de 100 años. Que un sector estratégico como ese no podía estar en manos de una empresa privada, que más cotizaba en bolsa. Eso es lo que dijeron. La realidad es que eran motivos ideológicos, no hay más. Y fue precisamente la ideología la que terminó por arruinar al otrora lustroso sistema eléctrico venezolano. Y eso, a pesar de que el país, aparte de agua en cantidades ingentes, un país que llueve mucho, que tiene buenos saltos y es muy grande, cuenta con una importante producción petrolera. Bueno, pues todo eso no sé, porque la electricidad la puedes generar con una presa hidroeléctrica turbinando el agua o puedes generarla quemando gasoil en un ciclo térmico normal y corriente, convencional. Pues bien, en eso no se ha invertido absolutamente nada. O se ha invertido mal o se ha invertido y se lo han llevado. Tienen térmicas de respaldo para los embalses. Los embalses son energía renovable y como tal necesitan un respaldo. Hay años que son mejores en lluvias y años que son peores. Es como lo de los parques eólicos en España. Hay muchísimos, hay una potencia instalada bestial, pero necesitan centrales de gas. Por si acaso le da por no soplar el viento, que a veces sucede. De hecho, a menudo cuando hay anticiclones. Pues con el agua pasa algo similar. No se ha hecho nada de eso y además la corrupción ha sido la norma. La norma hasta unos extremos sonrojantes. Corpoelec, como la propia PDVSA, es una auténtica ciénaga. Miremos desde donde miremos. Donde levantemos salen de ahí gusanos. Los chavistas han robado sin tasa, han descapitalizado por completo a la empresa, que carece obviamente pues ya a estas alturas de medios para dar mantenimiento al sistema. Claro, esto no ha hecho más que empeorar. La crisis que arrancó en el año 2015 lo que ha hecho es, lo que ya estaba mal, ponerlo a unos niveles de pura subsistencia. Un panorama que era dramático en 2015 desde el punto de vista eléctrico, ya había apagones, un montón de ellos, pues ha llegado al extremo actual. Ya en 2015 y 2016, cada vez que se iba a la luz, el gobierno decía que eran sabotajes de la burguesía capitalista de Estados Unidos. En esto, hasta lo de los sabotajes, copian a los soviéticos. Esto lo decían cuando no salían los planes quinquenales, los años 30, los años 40, los años 50, los capitostes del PQS decían que es que había sabotajes de espías pagados por la CIA. Bueno, pues hasta en esto les están copiando. Cada vez que lo leo me parto de la risa, porque me parece estar leyendo el Pravda del año 1938. Bueno, pues esto lo tenemos hoy en Telesur, por ejemplo. El hecho es que hoy muchas de las instalaciones de Corpoelec están abandonadas, no hay repuestos, tampoco se pueden importar esos repuestos y los trabajadores pues huyen del país en cuanto se les presenta la oportunidad, porque es que en el país hay hambre. Los primeros en irse, como es lógico, pues son los ingenieros y son los trabajadores cualificados de esa industria, ya que pues, gracias a su formación tienen más fácil encontrar trabajo en otro país. Un poco lo que sucedió con los ingenieros de PDVSA, algo similar. ¿Atrás qué dejan? Pues atrás dejan un desastre provocado por la ideología, provocado por la mano del hombre. Y por la arrogancia sin límites de Hugo Chávez. Y, por supuesto, de la corrupción gigantesca que generó a su alrededor. Es decir, que el sistema eléctrico venezolano ha sido objeto de un sabotaje, sí, pero un sabotaje perpetrado por el propio régimen chavista. Al hilo del programa el jueves sobre el manifiesto de la huelga feminista, Daniel, un oyente que no es de Estrasburgo, pero sí nos llama desde Estrasburgo, tiene un comentario al respecto. Y quería comentarte algo sobre tu análisis del manifiesto feminista que hiciste ayer en tu programa. En realidad más bien parece un manifiesto podemita, porque en ese manifiesto están todos los colectivos habidos y por haber, y los próximos que van a existir. Eh, También te quería decir de que si las feministas sufragistas que lucharon porque las mujeres se votasen en el siglo pasado, levantasen la cabeza, se llevarían las manos a la cabeza y dirían, pero ¿qué estás haciendo, chica? ¿Sabes?
Eh, También quería comentarte eh, una historia más o menos de, por ejemplo, mi pareja es ejecutiva en una empresa. Y cada vez que lee o mira este tipo de cosas de lo que están haciendo estas mujeres, ella siempre se pone un poco crispada porque ella se considera más bien una feminista liberal, ¿sabes? Que ha luchado por sus derechos de forma individual y estando está por eso. Eh, Más que todo era eso. Muchas gracias. Tienes un programa muy bueno y saludo para ti y para los contracrónicos. Muchas gracias. Pues sí, Daniel, era un manifiesto podemita en toda regla. Sobre este tema del programa del jueves pasado me gustaría hacer una aclaración. Lo digo porque ya sabéis que cuando me equivoco lo reconozco, solo faltaba, o sea, de los errores se aprende. A ver, algunos me comentasteis al día siguiente que el manifiesto que había leído y había destripado era el de 2018 y no el de 2019. Y tenéis razón, es que es así, lo fui a ver, de hecho, dije, caray, es verdad. A ver, el hecho automáticamente designé una comisión dentro de mí mismo para ver cuál había sido el error. El tema es que me bajé los dos, pero pasé al iPad solo uno de ellos para luego trabajar sobre él. Y ahí cometí el error. Pensaba que me había pasado el de 2019 y no, estaba trabajando sobre el de 2018. La verdad es que ambos son muy parecidos, así que no cambia demasiado la historia. El de este año era ligeramente más suave, pero solo ligeramente. El espíritu del manifiesto era exactamente el mismo. Bien, seguimos con Marisa, que nos cuenta una iniciativa que ella y unos amigos han puesto en marcha esta misma semana. Te quería contar una cosa porque acabo de ver un vídeo de un tío blanco hetero en el que salías con él y con Leire Kival, creo que era, de hace ya pues unos días, al menos unas semanas, me parece, en el que en algún momento hablabais de la posibilidad de hacer un Change My Mind en Madrid, en concreto en la Puerta del Sol. Bueno, pues ya se ha hecho. Se ha hecho hoy mismo, hoy sábado 9 de marzo, un Change My Mind en la Puerta del Sol. En concreto, el lema del cartel decía: soy provida, cámbiame de opinión. Estaba bueno, adaptado, traducido el mensaje al español y con, bueno, con el tema de provida y aborto y tal. Entonces, bueno, yo he participado y teníamos el temor de que el día después de la manifestación feminista y del 8M, pues bueno, que hubiera, pues no sé, que hubiera algún tipo de discusión más que acalorada, pues que llegara a ser incluso violenta. Y no ha sido así para nada. De hecho, lo que ha ocurrido es que la inmensa mayoría de la gente que se ha acercado o que se ha interesado por el cartel, que justo estábamos puestos en la Estatua del Oso y el Madroño, tal cual, pues eran turistas, la mayoría de la gente que se interesaba y que mostraba interés. Y, y no entraban en el debate, no se sentaban a hablar con nosotros. Eso por un lado. Y por el otro, se nos han acercado con interés de dialogar tres personas. Dos de ellas iban juntas, eran dos chicas, que cuando los han visto han reaccionado con enfado, porque bueno, una de ellas ha dicho, eran chicas jóvenes, que creo, así a ojo, no nos han dicho la edad, pero así a ojo calculo que tendrían no más de 18 años. Una de ellas cuando nos ha visto se ha enfadado, ha hecho un gesto así como amenazante, como se ha pegado un puñetazo en la palma de la mano, he hecho algo así como yo es que les echaba. Entonces han pasado de largo, pero al rato han vuelto. Han vuelto como con ganas de hablar. Y de hecho se nos han acercado, nos han dicho, oye, pero vosotros estáis en contra del aborto. Les hemos dicho, estamos a favor de la vida. Y han dicho, vale, estáis a favor de la vida. Si a mí me violan o se me rompe el condón, entonces ¿qué pasa si yo me quedo embarazada con 15 años? No puedo seguir adelante con el embarazo y tal. Bueno, y le hemos dado nuestros argumentos que teníamos, bueno, pues pensados eh, para iniciar un debate y que la cosa se alargara y bueno, que realmente fuera un Change My Mind tal y como estaba pensado, ¿no? Pues que la gente se parara, se sentara a hablar y bueno, que hubiera un poco de diálogo y de conversación y de discusión.
pero en cuanto le hemos dado el primer argumento, le hemos refutado esa primera parte y nada más empezar el diálogo se han ido. No han querido discutir más. Entonces, bueno, y una tercera persona, mujer también, se nos ha acercado y ha dicho, ¿vosotros estáis en contra del aborto? Misma respuesta, estamos a favor de la vida. ¿Pero eso implica que estáis en contra del aborto? Ha hecho la pregunta como 3 o 4 veces y hemos dicho, pues sí. Y ha dicho, por favor, tal, qué vergüenza o alguna expresión parecida. Y entonces se ha ido y hemos hecho amago de querer seguir dialogando y se ha ido. Entonces, conclusión que hemos sacado, al menos yo, estábamos 3 personas ahí intentando dialogar. Mi conclusión es que no sé si en España estamos preparados para este tipo de acciones, de change my mind. No sé si por desconocimiento, porque no conocen esto, o, o no sé, porque no nos gusta, porque nos da palo que sea en mitad de la calle ponerte a hablar, cuando ya no te cuesta ni dinero ni nada, pero no sé. Mi impresión es que me ha sabido a poco y he pensado, bueno, realmente no estamos, no sé, no va con nosotros el querer hacer este tipo de acciones y discutir. Me parece a mí, nos gusta más ver cómo otras personas discuten antes que discutir, me parece. Es mi impresión, pero bueno. Pues muy interesante la experiencia, Marisa. Tenéis que hacerla más veces, eso sí, y con más variedad de temas. No os desaniméis, de verdad. Aunque os parezca que la gente no quiere debatir, no os tenéis que desanimar. A ver, a la mayor parte del personal que podáis encontrar por la calle no le interesa debatir, y es lógico. Tampoco en público, estarán otras cosas, y además hay mucha gente que está convencida de sus propias ideas y no quiere ponerlas a prueba, todo lo contrario, quiere que se las confirmen, las famosas cajas de eco. Pero vamos, siempre hay una minoría dispuesta a este tipo de cosas, como la que habéis hecho este sábado en Madrid, ¿no? Que pueden llegar, por cierto, a ser muy instructivas, así que no desfallezcáis. Bien, en otro orden de cosas, la contrahistoria de la semana pasada, o mejor dicho, esta semana, porque la grabé y la subí el viernes pasado, versa sobre el Camino de Santiago, no sé si la habéis escuchado, y en ella lanzaba una pregunta al aire para los oyentes, la pregunta era la siguiente: a ver, aparte de Compostela, Roma y Jerusalén, ¿dónde se puede conseguir la indulgencia plenaria? Lo dejaba ahí. Bien, pues Daniel, que es un oyente de Colombia, pone un poco de luz sobre este tema. Hola Fernando, acabo de escuchar tu programa sobre Santiago de Compostela y la peregrinación, y atendiendo a la exhortación que haces en la que preguntas si hay otro templo que garantice la indulgencia plenaria distintos de Roma y Jerusalén, y la de Santiago por supuesto, y la respuesta es que hay muchísimos más. La explicación es la siguiente. En el año de 1216, San Francisco de Asís tuvo una revelación de la figura de Cristo y de María rodeados de ángeles, y al otro día de esto se reunió con el Papa Honorio III para ese momento, para solicitarle, intercediendo por los pecadores de todo el mundo y atendiendo a una encomendación que le hizo María, que perdonara los pecados de los fieles que visitaran su iglesia de la Porciúncula. El Papa Honorio III cedió a esta exhortación que le hizo San Francisco, exhortación que luego redundaría en que con el paso de los años se instituyera el día 2 de agosto para que con la visita de cualquier templo franciscano en el que uno esté contrito y confeso, pueda obtener la indulgencia plenaria para sí o para alguien más. De tal manera que el Papa Pablo VI, en la década de los 60, pues concedió en todas las iglesias porciúnculas que en el mundo, o sea, todas las iglesias franciscanas, este don de la indulgencia plenaria en esa fecha, siempre y cuando se orara por las intenciones del Papa, además de los otros dos requisitos, por supuesto, estar contrito y confeso, lo que requiere además comulgar también. Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Daniel, solo faltaba. A ver, al parecer hay muchos templos donde se puede obtener este perdón de todos los pecados. Un oyente de Santander me escribió el sábado por la mañana, me escribió un correo electrónico para decirme que en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que es un monasterio bien bonito, que está al pie de los picos de Europa, en Cantabria, se obtiene también esa gracia si se visita el día de San Toribio, que es el día 16 de abril, pero cuando el día de San Toribio cae en domingo. Es decir, el último lo he ido a mirar por pura curiosidad, y el último año jubilar de San Toribio se llama Año Santo Lebaniego, Santo Toribio de Liébana, eso es una comarca del sur de Cantabria, y el último fue en 2017, así que tendremos que esperar unos cuantos años por si queréis obtener la indulgencia plenaria en Santo Toribio de Liébana, que por cierto, tanto como Santiago, también merece una buena visita. Bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que cierra el programa de hoy, primero de la semana, con el tema de la huelga feminista. Dado que la igualdad en derechos y la dignidad social se deben a la condición de persona y no a la condición de hombre o de mujer, la reivindicación de ambas, específicamente para las mujeres, es desconcertante, porque las mujeres ni padecen todas ellas esas mermas, ni son las únicas personas con esas demandas. El Día de la Mujer podría celebrar su condición femenina, que consiste en una mayor implicación corporal cuando la maternidad es física y en un rol social en continua evolución que es expresión de la experiencia de las generaciones precedentes, pero que ni es inmutable ni obligatorio, aunque siempre vital. Y podría ser una oportunidad para que las nuevas generaciones percibieran el cambio de rol. Lo visto el 8 de marzo ha sido una horda de agraviadas por un ente incorpóreo y jurídicamente irresponsable que las legitima para exigir méritos sociales por haber sido sus víctimas o compartir el sexo con sus víctimas. Y un tropel de personas bien intencionadas que ven y quieren hacer patente que el rol social femenino ha cambiado y convive disfuncionalmente con su predecesor. Eso sí, bajo los lemas y los gritos de la horda. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Ya sabéis, empezamos la semana con muchísimas ganas y muchísimo impulso. Solo faltaba, se acerca además la primavera. ¿Qué más podemos pedir? Pues lo más que puedo pedir es mañana estar aquí de vuelta con vosotros, que es lo que más me gusta del mundo. Así que, queridos amigos, hasta mañana.